إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón, buscamos el refugio en Él de lo mal de nuestras obras y almas. Que en Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie que desviarlo. Y que en Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y testifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A lo que sigue, ya Juan, hayakumullah, regresamos a la clase Din al-Islam, el estudio del libro Din al-Islam por el Sheikh Omar al-Omar, hafidhullah. Mencionamos siempre en el inicio de la clase sobre el libro porque puede ser que hay hermanos que no han escuchado las clases anteriores, así que este libro se llama Din al-Islam Su'al wal Jawab, la religión del Islam, la religión del Islam, pregunta y respuesta. El Sheikh Omar al-Omar escribió este libro, hafidhullah, en esa manera de preguntas y respuestas. Este libro está bien recomendado por varios de los sabios. El primero, el Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh el Mufti de Arabia Saudita. Igualmente el Sheikh, nuestro Sheikh, Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan y Sheikh Saleh bin Abdulaziz Ali Sheikh. Y los tres grandes sabios de los ulama grandes, de los sabios grandes de aquí del país Saudía, han recomendado este libro, y igual el esfuerzo del Sheikh Omar, Dr. Omar al-Omar, que es uno de los profesores en el Mahad Ali al-Qada, o los estudios de juicio y de Sharia en la Universidad Islámica de Imam Mohammed bin Saud, aquí en Riyadh. Regresamos hoy hemos llegado al capítulo de Salah, ya Juan. Hablamos de un aspecto de Tahara, que fue el wudu y el ghusl, y el Sheikh no entró a todo el capítulo de Tahara, que es purificación, pero nomás mencionó el wudu o el ghusl, o sea, la ablución que se necesita para hacer la oración. Y ahora llegamos a ese capítulo de la oración, as-salah. Entonces, estas preguntas y respuestas son muy básicas, ya Juan. Entonces, cada capítulo es muy corto y hay solo unas pocas preguntas y respuestas, pero de gran beneficio, alhamdulillah. La primera pregunta en este capítulo del Salah, de la oración, es وَمَا مَعْنَى الصَّلَاة, o qué quiere decir o qué significa la palabra Salah. Salah, ya Juan, la oración, es una acción de adoración específica en que hay dichos y acciones que se hacen especificados en la Sharia del Corán y la Sunna, empezando con el takbir al-ihram, o el primer takbir, y terminando con el taslim. El takbir al-ihram, takbir al-ihram es el primer takbir cuando uno levanta las manos al nivel de su cabeza, o sus oídos, o sus hombros, más o menos, diciendo Allahu Akbar.
Eso se llama el takbir al-ihram, es decir, el primer takbir que entra la persona después de tener la intención, entra la persona dentro de la oración o lo que se llama as-salah. Y la última acción y dicho es el taslim. El taslim es cuando volteamos la cabeza a la derecha y decimos Assalamu alaikum wa rahmatullah, y después a la izquierda Assalamu alaikum wa rahmatullah. Y hay diferentes dichos en eso que vamos a mencionar ya después, cómo hizo el taslim el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hubo diferentes expresiones en cómo hizo el taslim. Pero bueno, eso es el significado de salah en la Sharia. Salah en la Sharia es una oración obligatoria o no obligatoria de la Sunna, pero es una oración que se hace, es una acción de adoración que se hace específicamente como nos explicó el profeta sallallahu alaihi wasallam hacerlo. Entonces, el proceso o los pasos de la oración no podemos hacerlo así como nosotros queremos, pero tenemos que hacerlo acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, así como se menciona en el Corán y la sunna, pero más específicamente acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El salah, ya Juan, es una acción de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala que es muy importante y es algo muy centro en la religión. Es de las acciones más importantes de la religión, y eso es el salah. Sin el salah no hay religión, no hay el din de al-Islam. Y vamos a ver lo que mencionan los sabios sobre eso, o lo que está mencionado en el Corán y la Sunna sobre eso. Pero el salah sabemos que es el segundo pilar del Islam. El salah es el segundo pilar del Islam, es decir, el salah el farida, o sea, la oración obligatoria. La oración obligatoria, y Juan, barakallahu fikum, salah al farida, es obligatorio cumplir con ello, o con la oración, sea quien sea, o sea, seas mujer o hombre, anciano o joven, tienes que hacer el salah, seas que estás en tu ciudad, o estás de viaje, o estás enfermo, o estás en trabajo, o estás en cualquier lugar, tienes que cumplir con el salah, es obligatorio. Esa acción es obligatoria y es algo que no hay excusa abandonar el salah. No hay excusa abandonar el salah, y vamos a hablar de eso con más detalle, Juan, barakallahu fikum. La siguiente pregunta, Juan, barakallahu fikum, el Sheikh menciona cuáles son las oraciones obligatorias que cada musulmán debe hacer. Y aquí el Sheikh menciona cada musulmán, hombre o mujer, debe hacer. Y aquí el Sheikh dice que hay 5 oraciones o 5 salawat que son obligatorias. El primero es el Fajr. Es el Fajr que se hace en el tiempo del alba, o el tiempo antes de que sale el sol, y se hace 2 raka'at. 2 raka'at. Y vamos a explicar más en detalle lo que es el raka'a. Y después viene Salat al-Dhuhr. Salat al-Dhuhr a mediodía, cuando el sol está al punto más, ¿cómo se dice?, arriba del día, o el mediodía, se llama Salat al-Dhuhr. Y eso se hace, o esa oración se hace con 4 raka'at, menciona el Sheikh. Y después llega a Salat al-Asr, que es, como Allah menciona en el Corán, la oración del medio. O sea, vemos que hay 5 oraciones y el Salat al-Asr está en medio de todas.
Así que Salat al-Asr se hace después de Salat al-Dhuhr, cuando se menciona en el Corán, o se menciona en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, de que Salat al-Asr entra el tiempo de Salat al-Asr cuando la sombra de algo, como un árbol o un poste o algo así, la sombra de esa cosa es al mismo largo, o la sombra es lo largo de esa cosa y un poco más. Eso es el Salat al-Asr, que normalmente llega a Salat al-Asr, depende de dónde está la persona en el mundo, el horario de las oraciones, pero normalmente viene después de Salat al-Dhuhr con 2 horas, por ejemplo, o 2 horas y media, depende en qué lugar del mundo está. Y después de eso viene el Salat al-Maghrib, la oración de Maghrib. La oración de Maghrib es cuando el sol ya baja. Cuando el sol ya baja, pues Salat al-Maghrib se hace con 3 rak'at. Salat al-Asr se hace igual con 4 rak'at, y Salat al-Maghrib se hace con 3 rak'at. Y después de eso es Salat al-Isha. Salat al-Isha, la última oración del día, se hace cuando ya no se ve nada de rojo en el cielo de Salat al-Maghrib, o del tiempo de Maghrib, porque se sabe que cuando el sol baja todavía hay poco luz en el horizonte, así, o en el cielo se pone un poco rojo, o hay un poco de luz y después hay oscuridad. Entonces es una mezcla en el cielo. Pero cuando Salat al-Isha entra es cuando hay pura oscuridad en el cielo. Entonces entra ya Salat al-Isha, y ahí se hace 4 raka'at. 4 raka'at, ya Juan, barakallahu fikum. El Sheikh aquí sigue y pregunta ¿dónde está la evidencia en el Islam para estas oraciones obligatorias? ¿Dónde está mencionado que es una obligación en el din? El Sheikh aquí dice: Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado con 5 oraciones. 5 oraciones en su dicho: Hafidhu ala salawat wa salat al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Aférense y cumplen con las oraciones, y guarden bien esa oración en el medio, o sea, el Salat al-Asr. O sea, Salat al-Asr es el Salat, como mencioné ya, Juan, en medio de todas las otras oraciones. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona: y guarden bien esa oración. O sea, dale más atención a eso que las otras. No es que si haces esa y las otras no importan, no. Pero aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona la gran importancia de este Salat, específicamente de esta Salat. Wa qumu lillahi qanitin. Y aférense o apéguense bien a la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala, la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la evidencia para el salah, ya Juan, que aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos manda de cumplir con las oraciones. Así que, y vemos en la sunna también que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que uno de los pilares del Islam es el salah, los 5 salawat al-khams, todos los días, los 5 oraciones obligatorias cada día. Entonces esa es el evidencia o prueba, o el delil para la obligación del salawat al-khams, ya Juan, barakallahu fikum. El Sheikh menciona aquí cuál es el juicio acerca de aquel musulmán que abandona la oración, el salah, o las oraciones obligatorias.
el Sheikh aquí menciona y dice, abandonar la oración obligatoria es uno de los más grandes pecados que el musulmán puede hacer por ser que es o cae esa acción en incredulidad. O sea, esa acción de abandonar la oración obligatoria es una acción que convierte a la persona a incrédulo. Y eso es algo muy serio, ya Juan, subhanallah, que saca a la persona del din al islam. El profeta, aquí el Sheikh dice, las evidencias para esto están en los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, y son muchas evidencias sobre eso. Y de esas evidencias, ya Juan, barakallahu fikum, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة, que lo que hay entre el hombre y entre llegar a incredulidad, kufr, o shirk, politeísmo, es abandonar la oración. Entonces aquí este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que abandonar la oración llega a la persona o lleva a la persona a el kufr o shirk, así que eso es evidencia de que abandonar el salah lleva a la persona o convierte a la persona a incrédulo, así como el siguiente dicho, que es un poco más claro, que dice al-ihda alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la gran diferencia o gran separación o división entre ellos y nosotros, entre nosotros y ellos, es decir, los incrédulos, es el salah, es la oración. Quien abandona la oración ha caído en incredulidad, se ha convertido a incrédulo. Así que esta evidencia es muy clara de quien abandona el salah cae en kufr, se ha convertido a incrédulo. Así que eso es algo muy serio, ya Juan. Igualmente el dicho, y estos dichos, estas evidencias, estos ahadith y estas pruebas, ya Juan, en veces hay muchos hermanos y hermanas que no los han escuchado. Piensan muchos que entran en el Islam que pueden entrar y hacer el shahada y así vivir sus vidas sin ninguna responsabilidad. Y he conocido muchísima gente, subhanallah, que he tratado de aconsejar y he tratado de hacerles entender de que quien abandona o quien no cumple con el salah no es musulmán. Si era ignorante de ese juicio, esperamos que tiene excusa con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sabiendo esa persona que es una obligación en el din de Allah de cumplir con el salah, sabiendo que es un pilar del Islam y no cumple con eso y abandona el salah y no hace el salah, entonces esa persona se ha convertido en incrédulo, ha caído en el kufr, como ha mencionado el profeta sallallahu alaihi wasallam. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Y quien abandona el salah, quien la abandona, pues ha caído en incredulidad. Así que es un asunto muy serio que mucha gente no le da atención, ya Juan. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, رَأْسُ الْأَمْرِ al-Islam wa amudu as-salah, que lo más importante o más significante o lo que es, ¿cómo se dice? Lo más subido, más alto, más importante del asunto es al Islam. El Islam es lo más importante de todo, de los pilares del Islam y la creencia del Islam. Y los pilares que soportan el Islam, los pilares que suben al Islam y defienden el fe del Islam, es el salah, es la oración. Entonces, si no tienes oración, si no cumples con la oración, no
defendes o no puedes soportar o puedes, ¿cómo se dice?, subir o aguantar o defender tu religión y tu fe. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó este hadith para demostrar la importancia de salah, que sin el salah, sin los pilares de una construcción o algo, pues no tiene forma. Así que los pilares de toda la fe es el salah, ya Juan. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en un hadith: وَمَنْ حافظ عليها, يعني الصلاة, له نورا وبرهان ونجاة يوم القيامة. Quien cumple y quien guarda y cumple con hacer el salah, para él será luz y evidencia y pruebas para él, y un éxito y salvación en el día de el juicio. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. Y quien no cumple con el salah, con las oraciones, pues entonces él no va a tener luz ni prueba para él, ni éxito en el día del juicio. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي ibn Khalf. Y también va a llegar en el día del juicio, va a estar con el Faraón, y con Hamán y Qarún y Ubay ibn Khalf. Esos son los líderes de kufr wa shirk. Son los líderes de desobediencia a Allah y arrogancia contra Allah subhanahu wa ta'ala. Son los líderes del kafara. Son los líderes de los incrédulos. Entonces, quien abandona el salah en el día del juicio va a estar con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser de ellos. Va a ser de ellos, incrédulo. Así que hay muchas evidencias, menciona el Sheikh, que demuestra quien abandona el salah ha caído en kufr. Wa'iyadu billah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de la gente que mantiene y cumple con el salah y nos aleja de desobediencia a él subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. El Sheikh aquí sigue con la siguiente pregunta y dice: ¿cuáles son las condiciones del salah? ¿Cuáles son las condiciones del salah? Dice el Sheikh: las condiciones que son completamente necesario para que uno cumple con estas condiciones para que el salah sea válido, para que el salah o la oración sea válida. La primera condición, al Islam. La persona debe ser musulmán para que Allah acepte el salah, así como mencionamos eso en el wudu, si se recuerdan. Igualmente debe ser sano de su mente, porque Allah subhanahu wa ta'ala no obliga el salah para aquellos que están enfermos de su mente, que no saben lo que dicen o no saben lo que hacen. Y Allah subhanahu wa ta'ala o el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado que la pluma ya no escribe para ellos. O sea, Allah ha ordenado a los ángeles que escriben las obras y los dichos del ser humano de no escribir para ellos. Entonces debe ser sano de mente, debe de tener tamiz o bulugh, es decir, debe de llegar a obtener la edad de pubertad. Pero sabemos en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que él mencionó que debemos entrenar o enseñar nuestros hijos a que empiecen a hacer el salah a la edad de 7 años. Los niños deben de empezar a hacer salah de 7 años para que se acostumbren a saber cómo hacer el salah, y que cada tiempo que llega de Fajr o Dhuhr o Asr o Maghrib o Isha llega y debe de cumplir con eso.
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y si llegan a 10 años y no están cumpliendo, o no cumplen, digo, con el salah, que podemos pegarlos para que cumplen. Y eso es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Aunque el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca tuvo que pegar a sus hijos, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó entrenarlos, enseñarlos a hacer el salah a los 7, y a los 10, si no cumplen, pegarles para que cumplen. O sea, un tipo de disciplina. Entonces, la condición, la tercera, es llegar a la edad de pubertad. Y mencionamos la pubertad, lo que es para el niño y la niña, que es diferente, si se recuerdan cuando mencionamos en el vudú. Igual la siguiente condición, ya Juan, es de que la persona tiene que estar en el estado de purificación, tiene que tener vudú. Y mencionamos eso en la clase de vudú a ghusl, que vudú o tahara, yani la purificación, es una condición para el salah. Es una condición. Y aquí lo menciona el Sheikh en la cuarta condición. La siguiente es que se tiene que quitar cualquier cosa sucia que ha llegado a la ropa o el cuerpo de la persona que va a rezar, que va a hacer la oración. Puede ser que él está en vudú, pero si le cayó algo de impureza al cuerpo, sea la piel o la ropa, se lo tiene que quitarse esa impureza. Sea, lo tiene que lavar, sea del cuerpo, de la piel o de la ropa. Lo tiene que quitar. Y eso es una condición. Es una condición para el salah. La siguiente condición es cubrir la aura. La aura es la parte del cuerpo que es obligatorio tapar. Es obligatorio tapar. La aura del hombre es de los hombros hasta abajo de las rodillas. Abajo de las rodillas. Esa es la aura. Y la aura de la mujer es todo su cuerpo menos la cara y sus manos. Y ahí hay unas malas prácticas entre los musulmanes que me han preguntado, y he visto que en muchos lugares hay muy similar las prácticas. No sé cómo han llegado así en nuestros países, en México y en Latinoamérica, pero por ejemplo hay muchas hermanas que hacen el salah sin tapar los pies, o sea, no usan calcetines, y si no tapa sus pies y no se pone calcetines, su salah es inválido. Su salah es inválido, porque parte o una condición del salah es que la aura tiene que estar tapada, y los pies de la mujer es aura. Todo el cuerpo de la mujer es aura excepto las manos y la cara. Entonces, igualmente hay hermanas que rezan en su casa, por ejemplo, con blusas de manga corta, y eso también no es tapar la aura. O rezan sin calcetines y sus pies están afuera y se ve los pies. Eso también no es tapar la aura. Los hombres igual, hay hombres que rezan en sus boxers, sus calzones, así nomás. O hay hombres que rezan en esos tipos de camisetas que no tienen mangas y su hombro se puede ver, su hombro. Así que eso también no es tapar la aura. Hay hombres que rezan sin camiseta, así sin camiseta, con shorts o pijamas, pero sin ninguna camiseta. Eso también estamos hablando en la casa, ¿no? Eso también no es aceptado, porque no es tapar la aura. Entonces, una de las condiciones, ya Juan Barakallahu Fikum, es tapar la aura. La aura significa en árabe ese lugar del cuerpo que es obligatorio tapar y cubrir. Obligatorio. Así que la aura para la mujer es todo su cuerpo menos la cara y las manos. Todo.
todo el cuerpo, para hacer el salah. Y para el hombre es tapar de los hombros hasta abajo de las rodillas. Todo eso tiene que estar tapado. Así que si usa manga corta, el hombre está bien. Pero los hombros tienen que estar tapados. Los hombros. Y eso es basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando era el tiempo de Hajj. Y pasó por un sahabi que estaba haciendo salah y vio que sus hombros estaban destapados o no estaban tapados, y pasó el profeta sallallahu alaihi wasallam atrás de él y tapó con la tela del hajj, o sea, tapó sus hombros, y después le dijo que es obligatorio tapar eso que es aura en el salah. Así que una de las condiciones, ya Juan, es tapar la aura, y esto es muy importante, ya Juan, barakallahu fikum. Igualmente, tapar la aura, ya Juan, no debe de usar algo transparente. Si la persona usa, por ejemplo, unas pijamas, que está rezando en unas pijamas, un hombre, pero esas pijamas son transparentes, pues entonces no es tapar la aura. Tapar la aura es tapar la forma y la piel. Igualmente, las mujeres que usan calcetines para rezar, que son transparentes, no pueden usar esos calcetines. Tienen que tapar la piel. No se puede ver. Así que es muy importante saber que la aura está tapada o cubierta para que no invalide el salah, La siguiente condición, ya Juan, que el tiempo. Una condición de cada salah es que se haga en su tiempo. El fajr se hace en su tiempo y no se puede hacer afuera de su tiempo, o no se puede hacer antes de su tiempo ni después de su tiempo. El fajr, por ejemplo, digamos en México, que llega como, por ejemplo, a las 6 de la mañana, pues no se puede hacer a las 5:30. Y cuando ya sale el Salat al-Fajr es cuando ya sube el sol. Y si sube el sol, por ejemplo, a las 7:20, por ejemplo, ya no se puede hacer el Salat al-Fajr después de 7:20. Porque ya salió el tiempo de Salah. Una condición del Salah es que se tiene que hacer a su tiempo. Tiene que ser a su tiempo, y sabemos que cada Salah obligatoria tiene su tiempo de inicio y su tiempo cuando termina el tiempo, cuando ya no se puede hacer. Así que entre esa hora o 2 horas, depende la oración y su tiempo, hay un tiempo para hacerlo. Es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam hacerlo en el inicio del tiempo. Eso es lo mejor. Pero por cualquier razón que la persona no puede hacerlo en el inicio, tiene tiempo hasta que sale o termina ese tiempo. Entonces es muy importante saber cuándo empieza cada salah y cuándo sale. Y es muy importante aferrarse bien a esos horarios donde cada persona o donde ustedes viven, para saber el horario muy bien, especialmente a los hermanos y hermanas que viven en países no musulmanes, donde no escuchan el adán, no saben muy bien exactamente el horario del salah, si no bajan ese horario o no ven o no tienen una aplicación en su teléfono que les diga qué hora es cada salah. Así que aconsejo a los hermanos que se aferren bien a los tiempos y el horario del salah para saber cuándo empieza y cuándo sale. Porque una condición del salah es el tiempo. No se puede hacer, Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el salah si lo haces antes de su tiempo o después de su tiempo. Especialmente si no tienes ninguna excusa. Y la excusa de que estabas ocupado hablando con tu padre o tu amigo, o jugando fútbol, o viendo una telenovela, o haciendo cualquier otra cosa, eso no es excusa. Eso no es excusa con Allah subhanahu wa ta'ala.
Igualmente, ya Juan, la siguiente condición es, se tiene que hacer la oración, el salah, en la dirección de lo que se llama el Qibla. El Qibla es la dirección a la Kaaba, a Mecca. Entonces, claro, depende de qué país es la persona, debe de investigar cuál es la dirección de la Qibla donde está. O sea, los países, por ejemplo, España, la Qibla para España es, o sea, la dirección será diferente a, por ejemplo, Los Ángeles, California. O la Qibla de Los Ángeles, California puede ser muy diferente a Brasil. O, si me entienden, o sea, así depende donde la persona vive, debe de investigar bien en qué dirección es la Qibla. Ahora tenemos muchas aplicaciones que les puede ayudar con eso. Es más fácil hoy, pero tiene que saber cuando está en su casa o está en la calle o está en su trabajo o está en cualquier lugar donde tiene que hacer salah, debe saber en qué dirección está la Qibla, o sea, Mecca, en la Kaaba, para poder saber cómo hacer el salah, porque es una condición para la oración que tiene que uno dirigirse a esa dirección de la Qibla, la siguiente condición, aquí la última, es la intención. La intención para hacer el salah. Y la intención específica para cada salah. Hacer la intención para hacer Fajr, o Maghrib, o Isha, o Asr, o Dhuhr. Uno tiene que hacer la intención para hacer ese salah, y es una condición, y sin esa condición es inválida. Y si una persona falta cualquiera de estas condiciones, su salah es inválida. La oración es inválida y no es aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces tenemos que cumplir con todas estas condiciones para que el salah, yani la oración, sea aceptada con Allah subhanahu wa ta'ala y sea válida. Si faltamos o no cumplimos con una de estas condiciones, cualquiera que sea, invalida el salah, o el salah no es válida. ¿Sí me explico? Y con esto ya, Juan, este capítulo es un poco largo. Vamos a tratar de terminarlo en unas 2 charlas más, inshallah, bi'idhnillah. Y aquí vamos a parar, bi'idhnillah ta'ala, y vamos a seguir en la siguiente clase con los pilares del salah y cómo hacer el salah con detalle, acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Juan, barakallahu fikum, y si hay unas preguntas sobre estos temas, pues pueden escribirlo allí, y inshallah si puedo dar la respuesta, si es que Allah subhanahu wa ta'ala me da la capacidad de hacerlo, lo hacemos inshallah bi'idhnillahi ta'ala. Con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.